Saludos cordiales a todos los que nos escuchen. Mi nombre es Daniel Peláez, chica, y mi compañero. Emanuel Vélez López. Somos estudiantes de pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira y el día de hoy les vamos a hablar de grafos y complejidad computacional. Contenido de grafos. Primero veremos los conceptos básicos y terminología, la representación de grafos, recorridos y finalmente algoritmos con grafos. El contenido de complejidad computacional es problemas de decisión, clases de complejidad, eficiencia de algoritmos, análisis de costos y la notación asintótica. Primero, los conceptos básicos y la terminología de grafos. Primero que todo, ¿qué son los grafos? En palabras simples, son un conjunto de nodos o vértices que se unen a través de líneas o aristas que definen las relaciones entre estos. Estas aristas pueden tener una dirección o no, y dependiendo de esto se van a clasificar en tipos. Tipos de grafos. Como ya dije, dependiendo si son unidireccionales o bidireccionales, se clasificarán los grafos en dirigidos o en no dirigidos. Cuando son no dirigidos, las aristas se encuentran en ambas direcciones, es decir, no apuntan a ningún lado en específico. Por lo tanto, las relaciones funcionan igualmente en ambos sentidos. Cuando son dirigidos, las aristas son flechas, es decir, que la relación va de un nodo 1 a un nodo 2 y no al contrario. Ahora, ponderamiento. Aquí es donde viene lo más interesante de los grafos, pues el ponderamiento consiste en darle peso a los elementos del grafo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto a los nodos como a las aristas les podemos dar valores, nombres o incluso datos que nos lleva a representar una gran gama de situaciones y problemas de la vida real. Como tenemos en el ejemplo, los nodos representan nombres de personas, mientras que las aristas representan distancias entre ellos. Ahora, terminología. Hay una amplia gama de terminología en este tema, pero yo les voy a explicar los más importantes. Primero que todo, el camino. El camino es son las aristas que hay entre dos o más nodos. Longitud de camino es la cantidad de aristas que tiene que recorrer un nodo para conectarse con el otro. Adyacencia se dice de dos nodos que están conectados directamente por una o, menos, o bueno, al menos una arista. Ciclo es cuando el camino de un nodo hacia otro inicia en el mismo nodo que termina. Es decir, un nodo 1 está conectado a un nodo 2 y al mismo tiempo el nodo 2 al nodo 1. Grafo conexo. Este es un tipo de grafo a partir de los dirigidos, de los grafos dirigidos, en el cual todos y cada uno de los nodos del grafo están conectados entre sí. Árbol es otro tipo de grafo que evita tener ciclos dentro de su estructura. Nodo aislado quiere decir un nodo que no está conectado con ningún otro nodo por ninguna arista. Y finalmente cruce es cuando dos aristas se encuentran en su camino de conexión con los nodos. Representación de grafos. Ahora hablaremos de la representación de grafos, la cual muestra una parte de la memoria. En la representación de grafos existe dos formas de enseñarla. La primera es por medio de la matriz adyacente, la cual consiste en una matriz cuyas filas y columnas corresponden a cada nodo del grafo. Es decir, que el tamaño depende de la cantidad de nodos que haya. La segunda forma de mostrarla es por medio de la lista adyacente, que básicamente es un vector de vectores, en el cual cada nodo guarda una lista de nodos, a los cuales está conectado los elementos que contiene. Como podemos ver en la imagen, el grafo no tiene peso en sus aristas y cada nodo representa la fila y la columna de la matriz, eh, en donde hay unos representantes que
hay unos que representan que existe una conexión entre nodos y donde hay ceros expresa que no hay ninguna conexión. Ahora, en esta matriz adyacente los grafos tienen peso en sus aristas. En la matriz se coloca el valor de la arista y donde no existe conexión se representa por medio de un cero o un infinito. Ahora pasamos a las listas adyacentes. Como podemos ver en la imagen, cada nodo representa un elemento de la lista y cada casilla se encuentra, representa cada nodo de la lista y cada casilla. Y se encuentra el nodo enlazado y el peso de su arista. Ahora quiero hablar de las ventajas y desventajas de las matrices adyacentes y de las listas adyacentes. La principal ventaja de la matriz adyacente es que en ella es más fácil leer y verificar sus valores y datos en pequeñas matrices. Pero la principal desventaja de esas matrices es que ocupan datos basura en la memoria. Ahora, la ventaja principal de las listas adyacentes es que estas no ocupan datos basura en la memoria, pero la verificación de los datos es un poco más compleja. Ahora sigo yo con los recorridos de grafos. Cabe aclarar que estas dos técnicas de las que voy a hablar para recorrer los grafos solo aplica para grafos tipo árbol, es decir, que dentro de su estructura no tienen ninguna clase de ciclos. Primero viene el recorrido por amplitud o anchura. Consiste a partir de un nodo raíz o nodo inicial en visitar todos los nodos adyacentes o en términos de árbol todos los nodos hijos de este nodo eh, consecutivamente para después seguir con los hijos de los hijos o los nodos adyacentes del nodo adyacente y así sucesivamente hasta alcanzar el final del recorrido. Como podemos ver en la imagen, ese sería más o menos un modelo de cómo se movería a través de un grafo tipo árbol. Ahora el recorrido por profundidad. Este es un poco parecido al anterior. Se inicia también de un nodo de partida y como dije se tiene que hacer a partir de un nodo de un grafo tipo árbol. Se inicia a partir de un nodo raíz. Vamos hacia algún nodo adyacente del nodo raíz, después hacia ese mismo adyacente del adyacente y así sucesivamente hasta que no se puede ir más hacia el lado hacia el lado de adyacencia que se está utilizando y para después devolverse al nodo padre en términos de árboles y seguir con el otro es difícil de explicar sin utilizar términos de árboles como lo son los recorridos preorden, inorden o posorden. Aquí en la imagen vemos un claro ejemplo de cómo sería el recorrido inorden recorrer este grafo. También cabe aclarar que para estas dos técnicas es común utilizar técnicas de programación como lo son las colas y las banderas. Algoritmos con grafos. En los algoritmos con grafos vamos a hablar sobre los algoritmos generalmente usados en la vida diaria que tienen que ver con este tema tan bonito que son los grafos. El primero es el camino más corto. Este es el clásico problema de cuál es el camino más corto entre un punto A y un punto B. Y generalmente se dan contextos de telemática, es decir, en la aplicación de mapas del celular de cualquier persona. El algoritmo más conocido de este tipo se llama el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo funciona a partir de etiquetas. Lo que hace es etiquetar permanentemente y temporalmente los nodos. Y primero, iniciando en el nodo inicial, valga la redundancia como nodo temporal, a partir de este, el programa evalúa los nodos adyacentes de este y selecciona como siguiente nodo el que tenga menor valor en el peso de su arista. Después así se va moviendo a través del árbol
a medida que lleva una sumatoria de las aristas que ha recorrido, hasta que finalmente llega al nodo terminal, en el cual termina el programa una vez que ya se ha etiquetado permanentemente este, y se devuelve el valor de la sumatoria que lleva hasta ahora todo el recorrido. Como podemos ver en la imagen, inicia en el nodo A con una etiqueta de 0 y termina en el nodo H con una etiqueta de 17, siendo la suma de todas las aristas que recorrió. Algoritmos con grafos, ahora el árbol de expansión mínima. Para explicar eh, primero hay que entender qué quiere decir eso de expansión mínima. Un árbol de expansión es un tipo de grafo que viene de otro grafo hecho antes, cuyas características tienen que ser conexo y no dirigido. Es decir, que todos los nodos están conectados entre sí y sus aristas no tienen dirección. A partir de este se pueden generar varios grafos en los cuales tienen características de árbol, es decir, se eliminan los ciclos. Y con árbol de expansión mínima quiere decir que una de estas expansiones de todas las combinaciones que se pueden hacer a partir de un árbol conexo y no dirigido, que no tengan ciclos, la que las sumas de sus aristas sea menor, ese se le llama árbol de expansión mínima. En el papel es complicado, pero para las utilidades vale la pena, pues generalmente se utiliza para los flujos de potencia en las redes eléctricas, en los cuales un funcionario puede decidir qué cables son innecesarios o qué cable es más viable tener que otros. Un algoritmo muy conocido para resolver esto es el algoritmo de Prim. Este es muy parecido al algoritmo que vimos anteriormente. Se inicia en un nodo aleatorio. A partir de este se evalúan sus nodos adyacentes, se va por el de menor valor hacia el siguiente. También funciona con etiquetas, pero más no tan marcadas como el algoritmo anterior, en el que se va marcando si un nodo ya fue visitado o no. Entonces el árbol consiste en ir viajando con este método por todos los nodos, buscando cuál es la arista con menor valor, a menos de que el nodo al que lleva la arista ya esté marcado. En este caso se guía por otro valor. El algoritmo acaba cuando todos los nodos fueron visitados y las aristas que no hayan sido seleccionadas se borran, quedando así un grafo de tipo árbol, a partir de un árbol conexo no dirigido. Para terminar con los algoritmos con grafos, tenemos el clustering, también llamado algoritmo de agrupamiento. Consiste en una serie de subgrupos o clusters, los cuales se van armando a partir de un grafo ya determinado. Para ejemplificar el algoritmo, un algoritmo de clustering, tenemos este caso de la vida real, en el cual el usuario Andrés Snifkovsky en 2017 armó un grafo a partir de los tweets que se generaron el 3 de junio de 2017 con el hashtag ni una menos. Después utilizó la técnica del clustering para ordenarlos en grupos, para hacer un análisis social de qué tanta gente sigue a quién en esa red social en ese día. Como pueden ver, cada nodo, cada puntico que se ve en la presentación, en la representación, es un usuario de Twitter, y las aristas que los conectan son una mention o un retweet que los conecta. Ahora hablaremos de problemas de decisión. Un problema de decisión es un problema que puede plantearse como una pregunta de sí o no en sus valores de entrada. Un ejemplo que podemos tomar de problemas de decisión es decir si un número entero dado es primo o no. Podemos ver en el diagrama que se introduce un valor, el algoritmo lo procesa y al final se decide si es o no es respectivamente.
Ahora, los problemas de decisión, podemos decir que desde la computabilidad eh, se interesa más en hallar una solución a un problema en general. Sin embargo, a esta no le interesa por cuáles van a ser los métodos específicos para expresar esta solución algorítmica. Y por medio de los problemas de decisión, desde la complejidad, podemos decir que se basa más en cuánto tiempo y espacio es necesario para resolver un problema en general, dependiendo de si estos factores son más altos o bajos. Ahora hablaremos de clases de complejidad. Los inicios de la clase de complejidad empiezan en 1971 con el matemático Stephen Cook, ya que él demostró matemáticamente que el problema de satisfacción booleana es un problema NP. Eh, las clases de complejidad P se componen de problemas en los que existe un algoritmo en el que se puede resolver eficientemente. Son algoritmos cuya función de complejidad está acotada por algún polinomio. En otras palabras, se resuelve en tiempo polinomial en una máquina de Turing determinista. Podemos decir que la clase P son problemas que se pueden resolver de manera sencilla, que se pueden resolver en un tiempo breve y que se puede entender su solución de manera sencilla. Como podemos ver en la imagen, una suma se puede resolver de una forma sencilla, es fácil, que no demore mucho tiempo y es muy sencillo verificarla. Ahora hablaremos de la clase NP. La clase de complejidad NP es el conjunto de problemas que se puede resolver en tiempo polinomial no determinista. La solución de esos problemas puede ser comprobada en tiempo polinomial. Podemos decir que la clase NP son aquellos problemas en los cuales su solución es compleja y resolverlo lleva un tiempo amplio, pero aún así su verificación es sencilla de comprobar. Como podemos ver en la imagen, un rompecabezas es complicado de resolver y dependiendo de dónde se va a poner cada ficha, puede tardar más tiempo. Pero aún así, cuando terminamos de resolverlo, es muy fácil comprobar si está bien hecho o no. Ahora hablaremos de la clase NP completos. La clase de complejidad completa es el conjunto de problemas más difíciles dentro del conjunto NP. Son los problemas que tienen menos posibilidad de encontrarse en el conjunto P. Esta clase es más complicada, ya que su solución es difícil, el tiempo en resolverlo es amplio y verificar su solución es también complejo. Como podemos ver en la imagen, un sudoku toma tiempo resolverlo, es difícil resolverlo y a la hora de verificarlo tardamos tiempo también. Ahora hablaremos de es P igual a NP. En la disciplina de la ciencia de la computación, ese es el problema más importante que aún no se ha podido resolver, ya que podemos decir que un problema P puede ser también de clase NP y un problema de clase NP también puede ser un problema de clase NP completa. Eficiencia. Ahora mi compa Sí, gracias. Eficiencia de algoritmos. Entonces, la eficiencia de algoritmos quiere decir qué tan eficaz es un algoritmo a la hora de resolver el problema. Ahora, primero hay que aclarar bien qué es eso de eficacia y de funcionabilidad. Un algoritmo es funcional cuando resuelve el problema, más sin embargo es eficaz cuando resuelve el problema debajo de los niveles eh, estándar de lo que se está midiendo. Estas mediciones tienen bastantes presentaciones.
puede ser el uso temporal del disco duro, el tiempo de respuesta ante los cambios externos, el consumo de energía, pero generalmente la eficiencia se tiene mucho más en cuenta dentro de lo que es el tiempo y el espacio, es decir, la complejidad temporal y la complejidad espacial. Ahora hablaremos de el análisis de costo. Eh, el análisis de costo eh, se divide en cuánto tiempo se demora un algoritmo en resolver y cuánto espacio requiere el algoritmo para que éste se complete. Primero hablaremos de la complejidad temporal. La complejidad del tiempo se usa a menudo para estimar el tiempo de ejecución, expresado como una función de tamaño de la entrada. La complejidad del tiempo generalmente se estima contando la cantidad de operaciones sin procesar que realiza el algoritmo, suponiendo que cada operación inicial requiere una cantidad fija de tiempo. Como podemos ver en la gráfica, se nos muestra el número de operaciones, que en este caso sería n mayúscula, versus el tamaño de entrada de cada función. Ahora hablaremos de la complejidad espacial. Este análisis se enfoca en el uso de la memoria, generalmente de la RAM, de los algoritmos durante su ejecución. En la complejidad espacial existen varios subtemas, como por ejemplo la complejidad constante, que a medida que aumenta la cantidad de datos, el número de operaciones se mantiene constante. Pero el número de operaciones no es importante. Lo importante es que independientemente del número de datos de entrada, el rendimiento va a ser constante. En pocas palabras, es el mejor caso posible para un algoritmo, ya que el rendimiento no se verá afectado por el número de operaciones que hagamos. Ahora hablaremos de la complejidad lineal. El consumo de memoria varía linealmente con las variaciones de la cantidad de datos de entrada. En notación O grande se representa como O n sub n. En este caso podemos observar en la gráfica como m, que en este caso sería el número de operaciones, se mantiene linealmente con n, que en este caso sería el número de elementos en el algoritmo. En pocas palabras, se puede decir que por cada elemento que entra en el algoritmo hay un paso más que hace el algoritmo. Por último, hablaremos de la complejidad exponencial. A medida que aumenta la cantidad de datos, el número de operaciones crece de forma exponencial. Por ejemplo, una complejidad cuadrática o sub n al cuadrado se separa en un dato que necesitamos de dos operaciones. Para dos datos vamos a necesitar 4 operaciones. Para 3 datos vamos a necesitar 9 operaciones y así sucesivamente. Este es uno de los peores casos posibles, ya que entre más datos entremos en el algoritmo, los pasos para resolver este algoritmo se van a duplicar, triplicar exponencialmente. Listo. Ahora vamos a ver la notación asintótica. Primero que todo, ¿qué es la notación asintótica? Es un tipo de notación que se pretende igualar a la complejidad temporal o espacial. Cualquiera de las dos funciona de la misma manera. Es decir, pretende explicar la complejidad de una función a partir del tiempo o del espacio, teniendo en cuenta ciertas características matemáticas, como es la multiplicación de constantes y la función a partir de un punto x sub 0 o n sub 0. Ahora vamos con los tipos de notación asintótica. Generalmente se trabaja con estos 5. Aquí va 3 y después los otros 2.
La primera es little o pequeña, que representa el crecimiento el crecimiento de la complejidad mayor a esta. Es decir, la línea que está por encima de la complejidad de tiempo o espacio, cualquiera de las dos, en la cual solo se cumple cuando multiplicando a esta complejidad por una constante, el resultado da mayor o igual a la función de la complejidad, donde esa constante que le multiplica no puede ser cero y n tiene que ser mayor al n sub 0, es decir, donde se empieza a cumplir toda esta función. Después tenemos a big o grande, que es básicamente es prácticamente lo mismo, solo que con un detalle muy importante, que es que la complejidad, el resultado tiene que dar mayor a la complejidad. En little o tenía que ser mayor o igual, acá tiene que ser mayor. De resto se dan las mismas situaciones, es decir, multiplicado por una constante mayor a 0 y n tiene que ser mayor o igual a n sub 0. Ahora tenemos a big theta, que es el tercero que vemos aquí. Este busca igualarse a la complejidad, es decir, tiene dos constantes, una que busca ser mayor o igual y una que busca ser menor o igual. Es decir, busca ser lo más igualada posible a la complejidad de tiempo o espacio. Por último tenemos estos últimos dos, big omega, que busca ser menor o igual que la complejidad, como pueden ver va por debajo, y little omega, que busca ser solo menor que la complejidad. Como pueden ver en las representaciones, por eso se le llama notación asintótica, pues las asíntotas son líneas que se acercan mucho mas nunca llegan a tocar la función. Ahora tenemos esta tabla para la notación asintótica, pues lo que va dentro de la notación, es decir, el g de n que generalmente se multiplica con la constante, lo determina el algoritmo que sea para el caso. Es decir, cada algoritmo va a tener su propia notación y a veces va a haber casos en los que nos encontremos que esta notación tiene varios de estos elementos. En este caso solo se coloca uno de ellos, el que sea mayor. En esta tabla podemos ver de mayor a menor en qué orden se deberían colocar, es decir, 2 a la n siendo el mayor, n al cuadrado siendo menor que este, n menor, logaritmo natural de n menor y las constantes al final. Esto es todo por ahora en nuestra presentación. Si tienes alguna pregunta, nos puedes contactar a nuestros correos institucionales. Y cabe aclarar que la plantilla de la presentación fue creada por SlatesGo, incluyendo los iconos por Flaticon e infografías e imágenes por FreePic. Muchas gracias. Muchísimas gracias